Bien, continuemos entonces. La clasificación de la renta, como les comentaba al inicio del curso, por favor prestemos mucha atención acá porque una de las claves del éxito para comprender esto, una vez que vayamos a los ejercicios, va a ser que comprendamos bien cómo se clasifican las rentas. Eh, una primera clasificación es de acuerdo a la naturaleza de los términos, ¿ok? O de los elementos. Y es que podremos encontrar aquí que las rentas pueden ser constantes o variables. Las rentas constantes son aquellas en las cuales los capitales son todos iguales. Vuelvo a mi gráfico temporal y cuando me refiero a que eh, todos los capitales o todos los términos sean iguales, pues me refiero a que todos estos señores son iguales, no varían, son constantes. Un ejemplo de esto, bueno, insisto, los créditos hipotecarios. Usted da 30 años, quizás el banco le va a respetar el monto de la cuota, a menos que exista una variación en la tasa de interés. Allí deja de ser una renta constante para convertirse en una variable. Por lo tanto, ¿qué son rentas variables? La siguiente clasificación, B, de acuerdo también a su naturaleza. Bueno, no es otra que en donde al menos uno de los elementos sea distinto a los demás. Al menos un capital sea distinto a los demás. Deja de ser una renta constante para convertirse en una renta variable. O supongamos que todos sean distintos. ¿Sí? Cada periodo cambia. Bueno, estamos en presencia de una renta variable. En presencia de una renta variable. Les comentaba que los flujos de caja de un plan de negocio, de un proyecto o de una empresa proyectados por lo general son variables. Y le podríamos dar características de renta a ese análisis porque vamos a hacer valoración de esos flujos en función de una tasa de interés, de un costo de capital. Y esto ya entrando un poco más a lo que es el mundo de matemáticas, de finanzas corporativas, pues. Pero que la base de esos cálculos es la matemática financiera. Bien, entonces eso es de acuerdo a la naturaleza de los términos, pueden ser rentas constantes o rentas variables. Hay una segunda clasificación que es en cuanto al periodo en que vence el primer capital. Pueden ser rentas inmediatas o rentas diferidas. ¿Qué significa esto? En el caso de las rentas inmediatas, son aquellas en las cuales el primer capital se hace efectivo en el primer periodo. Pongamos aquí 1, 2 y 3 hasta n. Bueno, en este primer periodo se va a hacer efectivo el primer capital. ¿Ok? Eso sí, puede ocurrir aquí o puede ocurrir aquí, en este otro, pero que sea en el primer periodo. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente clasificación. Pero rentas inmediatas son aquellas en las cuales el primer capital se hace efectivo en el primer periodo. Mientras que las rentas diferidas son aquellas en las cuales el primer capital se hace efectivo en cualquier periodo posterior al primero. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo aquí 0, 1, 2, 3 hasta en el momento. Y el primer capital se va a hacer efectivo, supongamos que sea en el periodo 2. ¿Ok? Este momento de diferimiento, nosotros es lo que vamos a conocer más adelante cuando veamos con la letra K, denominada con la letra K, ese periodo de diferimiento. Una renta diferida es muy utilizada, por ejemplo, en los créditos bancarios. Usted, supongamos este ejemplo, va a solicitar un crédito porque usted tiene un proyecto agrícola y resulta ser que dentro del plan de negocio que le presenta al banco, a la institución financiera, le dice que la primera cosecha, o el momento en que ocurrirá los primeros ingresos de ese proyecto ocurrirá a partir del año 2. 24 meses después que arrancó a hacer todo el proceso de siembra, de recolección, es decir, todo un proceso
que le va a permitir generar frutos o ingresos es a partir del mes 24 o del año 2, aquí. Entonces el banco puede decirle muy bien, usted le ha sido otorgado un préstamo de monto tal, pero que en donde el primer pago para cubrir este préstamo va a hacerlo a partir del año 2, porque está acoplado a una estructura, a un plan de negocio de acuerdo a su proyecto en específico. Allí hay una renta diferida. Por lo tanto, ese periodo entre que se otorgó el crédito hasta que paga la primera renta, el primer elemento, el primer término, ese periodo es un periodo de diferimiento y tiene una característica distinta en los momentos de cálculo para yo conocer el valor actual de ese préstamo o si quisiera conocer un valor final de ese tipo de renta. Pero que bueno, veremos más adelante su aplicabilidad en los ejercicios. Continuando, de acuerdo al momento en que vencen los capitales, pueden ser rentas anticipadas o rentas vencidas. Las rentas anticipadas son aquellas rentas en las cuales los capitales se hacen efectivos al comienzo del periodo correspondiente. Vuelvo a mi gráfico de 1, 2 y 3. Las rentas anticipadas son aquellas rentas en las que los capitales se hacen efectivos al comienzo del periodo correspondiente. Aquí, de inmediato, anticipadamente. ¿Ok? Por lo tanto, la otra será aquí, la otra será aquí y la última podría ser aquí. ¿Recuerdan aquello que les decía que una renta, el tiempo de duración de una renta tiene que ser mayor al número de rentas o elementos presentes en la operación? Bueno, por allí va el asunto. Y es que una renta anticipada por lo general es así, en aquellos casos en donde, por ejemplo, usted le otorgan un crédito y le dice el banco que el primer pago de la primera cuota va a ser descontado del principal o del monto aprobado. Ah, bueno, usted está en presencia de una renta anticipada. Mientras que una renta vencida es aquella en donde, como decimos aquí, se refieren a las rentas en las cuales cada elemento se hace efectivo al final del periodo correspondiente. Aquí, al final del periodo correspondiente. En el periodo 1 va a ocurrir al final. Y luego en el 2, en el 3, hasta a su n. ¿Ok? También muy típico es que usted le otorgan un crédito de un monto tal, valor actual, y el primer pago va a ocurrir al final del periodo 1. Ok, es muy típico este tipo de situación o de operación financiera. Cuarta clasificación, en cuanto al número de capitales o al tiempo. Bueno, las rentas temporales son aquellas en las cuales se tiene un número finito de capitales o términos en la renta, mientras que las rentas perpetuas corresponden a aquellas operaciones en las que los tiempos de duración tienden al infinito, o que el número de capitales, el número de términos tienden al infinito. Una renta temporal aquí no es otra cosa que yo conocer el número de elementos presentes dentro de la renta. Este señor yo lo voy a conocer siempre. Es finito, es temporal. Mientras que una renta perpetua tiende al infinito. ¿Ok? Esto tiene su explicación matemática, es una renta perpetua, pero su aplicabilidad es mínima, inclusive podríamos hablar de deuda pública, de un bono soberano inglés o un bono americano, que por lo general son economías tan estables que emiten bonos perpetuos. Existen. Que se sabe que son economías que nunca van a entrar en default, ni en cesación de pago. Bueno, entonces se emiten bonos que son bonos perpetuos, bonos que tienden al infinito. O al menos hasta que tenga un término de vida la persona que es dueña del bono, ¿no? Pero bueno, los hay. Cuando lleguemos allí veremos más ejemplos. Y una quinta clasificación es de acuerdo al número de capitales que vencen en el lapso de un año. Son rentas anuales o rentas fraccionadas. Y las rentas anuales son aquellas, pues bueno, en las cuales el,
en el lapso de un año se hace efectivo un solo capital. Supongamos que esto sea un año, aquí ocurre 1, 2 y 3, hasta su n. Bueno, si esto fuera en términos de años, este gráfico, estaríamos en presencia de una renta anual. Rentas anuales. También se conocen en alguna nomenclatura como rentas ordinarias. Ya vamos a hablar de ello. Mientras que las rentas fraccionadas son aquellas en las que al menos el vencimiento o la efectividad de dos capitales, de dos elementos, ocurre en periodos menores a un año. Entonces, podríamos estar en presencia de que cada 6 meses se vence una renta. Si estamos hablando de un bono, los intereses generados por el bono, en el mes 6 generó un interés, en el mes 12 generó otro interés y por lo tanto son todos iguales y por lo tanto son constantes. En el mes 18 igual, en el mes 24 igual. Aquí estamos hablando de rentas fraccionadas. Aquellas rentas en que la efectividad o el vencimiento del capital se ocurre en periodos menores a un año. Esto por supuesto la aplicabilidad de este señor es total, porque si nos vamos a la realidad, en las operaciones bancarias, en la banca, todos por lo general usted tiene que hacer pagos mensuales de los préstamos que le otorgan y por lo tanto es una renta fraccionada. Están ocurriendo 12 pagos al año. Allí hay una renta fraccionada que está afectada por una tasa de interés que no es una tasa de interés anual, sino una tasa de interés mensual. Pero es una tasa de interés efectiva, convertible mensualmente. Bueno, todo esto es lo que vamos también a comentarles aquí al momento de hacer las operaciones de cálculo asociadas a este tipo de renta. Lo importante ahora es que esta clasificación que les estoy dando, esta clasificación de las rentas no es una clasificación que sea mutuamente excluyente. Y es que una renta puede ser anual y al mismo tiempo puede ser constante, al mismo tiempo puede ser temporal, al mismo tiempo puede ser inmediata y al mismo tiempo puede ser anual. ¿Ok? Vencida puede ser. ¿Ok? Una renta anual, constante, que sea temporal, que se venza en el primer periodo, que sea inmediata, y vencida es que ocurra al final de ese periodo. Esto es lo que nosotros conocemos como una renta ordinaria, y esta es la primera tipo de renta que vamos a estudiar, a analizar. Porque de los elementos presentes en una renta ordinaria, en una renta anual, en una anualidad, nosotros lo que vamos a tratar de investigar es de esa renta anual que va a ser constante, que va a ser temporal porque conozco el número de operaciones o de capitales presentes en la operación, que va a ser inmediata porque vence en el primer periodo, pero que vence al final. ¿Ok? Me va a permitir, a través de los distintos métodos de cálculo, conocer el valor actual, conocer el número de capitales, conocer la tasa de interés. Disculpen. A ver aquí que me fui. Mantener. Se me fue esto aquí. Ajá. Conocer el número de capitales, conocer la tasa de interés y también conocer el valor final, si es el caso. Vamos ahora a ver esto en la aplicabilidad en práctica que tienen este tipo de rentas. Muchas gracias por su atención y continuamos entonces en la siguiente parte.